Comentábamos al inicio de la Eucaristía que este es el domingo con el que cerramos la octava de Pascua. Este tiempo largo, una semana entera, como si estuviésemos en un solo día, el día de la resurrección del Señor. La intención, desde luego, es subrayar que eso es lo que nos espera en la eternidad donde nuestras proporciones y manera de ver las cosas es totalmente trastocada, ¿no? Este gozo permanente del encuentro con el resucitado que está reflejado en esa frase que él utilizaba para saludar a las personas que encontraba. La paz esté con ustedes. Desde tiempos del pontificado de San Juan Pablo II, se le quiso denominar a este domingo el Domingo de la Misericordia, para recordar esta característica propia del Dios vivo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya hemos comentado que complementa el Evangelio de Lucas, es el mismo autor. Lucas, a través del Evangelio, nos presenta la vida del Señor Jesús y en los Hechos nos presenta lo que viene después, el inicio de la Iglesia, el inicio de aquellos que reciben de Jesús el encargo de llevar la buena noticia al mundo. Los primeros capítulos, y ahorita vamos a escuchar un texto del segundo capítulo, nos presentan el crecimiento de la Iglesia naciente en Jerusalén. Durante 3 momentos hay lo que los estudiosos de la Biblia llaman resúmenes, ¿no? Donde se presenta, después de algunas escenas del quehacer de los apóstoles, de Pedro, de otros más, pequeños resúmenes. 3 veces aparecen resúmenes que nos permiten asomarnos a cómo era la vida en aquel entonces, ¿no? ¿Qué características nos presenta Hechos de esta primera comunidad? La solidaridad entre las y los integrantes, la disposición a compartir los bienes, el apoyo a quienes más lo necesitaban, una vida de oración y de esperanza. El texto de hoy es el segundo resumen del ambiente de la comunidad de Jerusalén, donde nos dice literalmente que se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para compartir la vida, la fracción del pan y oraciones. Cosas interesantes y muy importantes, ¿no? Hacían las cosas íntimamente unidas. Y eso solo se puede hacer alrededor de Cristo que nos convoca. Eso nos permite mantener un estilo sencillo, alegre. El testimonio les trajo el reconocimiento de la gente. Todo el mundo les estimaba. Este aprecio se parece al que encuentra Jesús al inicio de su vida pública. Recordemos cómo en todos los evangelios las primeras manifestaciones de Jesús durante su vida pública atraía la aprobación, el gusto, el cariño de la gente. La situación empieza a cambiar cuando aparecen las controversias doctrinales, maneras diferentes de ver y entender a Dios. Nos quedamos con este lema tal vez de la comunidad de aquel entonces y de toda comunidad cristiana. Los creyentes estaban todos unidos, todas unidas y poseían todo en común. El salmo que nos va a acompañar o que nos ha acompañado durante toda la semana, este Salmo 117, a lo largo de los días hemos tomado distintos versículos. En el fondo lo que nos está invitando es a abrir la conciencia a que la misericordia de Dios es eterna, que nunca se acaba, que lo único que está esperando es que nos dejemos sanar, nos dejemos abrazar, aceptemos entrar a la fiesta que tiene preparada para nosotros. Cuando nos volvemos hacia Dios, experimentamos esta diestra del Señor, su fuerza, que inclusive puede devolver la vida a los muertos. Con el juicio definitivo de Dios, el Señor Jesús y la buena noticia quedan acreditados como la palabra última y definitiva. Es decir, el único Dios vivo y verdadero es aquel revelado en Cristo. Y recordamos esta frase central. La piedra que desecharon los constructores es ahora
la piedra angular. Aquel que despreciaron, desecharon e intentaron destruir quienes manipulaban y controlaban a Dios y a la religión, ahora ha aparecido como el centro de toda esta nueva construcción de Dios. La segunda lectura va a ser de la primera carta del apóstol San Pedro, una carta relativamente pequeña y que se lee poco en las liturgias. Es atribuida por la tradición a Simón Pedro, al apóstol de Jesús. De hecho, el autor se presenta así al inicio de la carta: yo soy Pedro, apóstol de Jesucristo. Es probable que haya sido una especie de testamento espiritual que Pedro dejó de manera oral poco antes de su muerte. Y esto por el contexto que encontramos en la carta. Los destinatarias están en situación similar a Pedro en ese momento de incomprensión, aislamiento y persecución. Toma elementos de la liturgia bautismal para ayudarles a recuperar esa experiencia fundante. En momentos de oscuridad, en momentos de prueba, pues recordar la historia de amor de Dios con nosotros. Una vez vinculadas a Cristo, hemos recibido una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. La clave es no perder de vista al Señor. Gracias a esta fe, a esta total confianza y abandono, Dios les puede proteger para que alcancen la salvación, es decir, esta comunión plena que se revelará en el último día. Las pruebas y dificultades que viven ahora consolidarán la pureza, es decir, la profundidad, la convicción de esa fe. Y tomado del texto, ustedes lo aman sin haberlo visto. Confían en Él y eso les transmite un gozo indecible y glorioso. Y más o menos en esta misma línea está la lectura del Evangelio propio del Domingo de la Misericordia, del capítulo 20 de San Juan. Es una secuencia de escenas de apariciones personales que concluyen los relatos del resucitado hacia el primer final del Evangelio de Juan. Todo el capítulo 21, que sigue a la mayor parte de los autores consideran que fue agregado, es un segundo final. Nos dice el texto que escucharemos que en el atardecer del día octavo, es decir, el día que se aparece a María Magdalena, el primer día de la semana, el Señor se hace presente en medio de los discípulos que se han encerrado por miedo. El saludo del resucitado es: la paz esté con ustedes. Este tipo de paz solo nos otorga el encuentro con el Señor. Es un don. No se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Y esta es la única paz que tranquiliza, que transforma nuestro miedo en entusiasmo. El Señor quiere dejar claro que no es un espectro. Les muestra sus manos y sus pies. Es el mismo Jesús que ha muerto en la cruz y que ahora ha triunfado sobre todo el poder del mal. Por segunda vez le dice a los discípulos: la paz esté con ustedes, para darles enseguida una misión de parte del Padre: perdonar los pecados, sanar de la situación del pecado, del egoísmo. Esto solo lo puede realizar quien tiene en sí al Espíritu Santo como don del Señor Jesús. Perdonar los pecados no es un privilegio, es una misión, es un servicio. El Señor advierte claramente que si no perdonan los pecados, entonces en el mundo queda condenado a no experimentar la manera como Dios transforma los corazones de aquellos que se acogen a su misericordia. La invitación de Dios en Lucas: sean misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Propio del relato de Juan es el relato de la incredulidad de Tomás. Tomás no da crédito al testimonio de todos sus hermanos que le dicen: hemos visto al Señor. Para él la prueba material vale más que el testimonio de sus compañeros, de ver cómo la vida de sus compañeros ha cambiado.
que los que estaban temerosos ahora son valientes. 8 días después, vuelve a hacerse presente el Señor a pesar de estar cerradas las puertas e invita a Tomás a constatar que está vivo. Tomás proclama la fe de la Iglesia. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. El verdadero creyente no sigue a Jesús forzado por una prueba fáctica. Cree en Él porque ha experimentado su amor encarnado en su cuerpo vivo, que es la Iglesia. Nos quedamos con las palabras del resucitado. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, también los envío yo. En el Evangelio de Juan, la figura de Tomás es comparativamente más importante que en otros evangelios. No es la única vez que aparece Tomás en este evangelio. De hecho, aparece 4 veces. En la primera, podemos ir captando su carácter y temperamento, cuando Jesús les avisa de la muerte de Lázaro, que Lázaro realmente ha muerto. Tomás, en un arrebato, pensando que el martirio viene por delante, les dice a los discípulos, vamos a Jerusalén para morir con él, ¿no? Es decir, es una persona generosa, es una persona que quiere a Jesús, lo ha estado siguiendo, es uno de sus discípulos, ¿no? Más adelante, durante el relato de la última cena, en el capítulo 14, cuando Jesús les dice a los discípulos que les va a preparar un lugar y que ahí los espera, pues Tomás, otra vez un hombre práctico, pero que desde luego quiere seguir al Señor, le dice, ¿y cómo te vamos a seguir si no sabemos a dónde vas? No conocemos el camino. Y eso da pie a esa gran respuesta central del Evangelio del Señor Jesús cuando subraya que Él es el camino, la verdad y la vida. Finalmente aparece Tomás aquí, en este texto. Aparecerá después en el siguiente capítulo, en el segundo final de Juan, cuando, estando ya en Galilea, Pedro, con algunos de sus compañeros, entre los cuales se cita a Tomás, les dice, vamos a pescar, y todos dicen, vamos a pescar. Y ahí está. Aparición del Señor Jesús a Pedro y la reconciliación de Pedro con el Señor. Pero volvamos a Tomás. El texto que nos presenta hoy traduce varias cosas importantes. El camino de la fe es un camino de confianza, básicamente. Y hemos dicho que en otras ocasiones que fe no es credulidad, no es a pie juntillas yo voy a creer tal cosa. Eso es sumamente peligroso y ha traído como consecuencia pues que mucha gente haya sido abusada, maltratada, engañada, y cuando se dan cuenta de que eso en lo que creyeron por credulidad es falso o no existe, se quedan con el corazón radical y profundamente herido. No es esa la fe del Evangelio. La fe del Evangelio se parece a la vida de Tomás, ¿no? Conoció a Jesús, empezó a entusiasmarse con él, tiene altibajos, ¿no? Hay ratos en que, pues, este arrebato, ¿no? Voy a morir contigo, vamos todos. Si estamos con él hasta la muerte podremos atravesar para encontrar la vida que buscamos, la vida plena. Pero también es un camino, un itinerario de altibajos, ¿no? Estaba muy listo para seguir a Jesús, pero cuando se medio desdibuja esa presencia clara a la cual seguir con nitidez, se siente perplejo y quiere un mapa, ¿no? Si no sabemos a dónde vas, bueno, cuando menos dinos por dónde, cómo se llega, de qué forma. Y eso da pie, como les decía, a esta gran aseveración de fe. El Señor es el camino. No hay otro camino para el cristiano. El camino es Jesús. Y no se trata de instrucciones o algo, es una relación.
Si mantenemos esa relación, si la cultivamos, si dejamos que el Señor la vaya haciendo cada vez más profunda, más rica, más plena, ¿no? Más llena del Espíritu, estamos en el camino. El Señor es la verdad. ¿Cuántas veces hemos captado eso en nuestra cotidianidad, sobre todo en el camino contemplativo? Cuando después de mirar a Cristo, por gracia del Espíritu Santo, podemos voltear a ver a nuestras vidas y descubrir todo lo que no es Cristo, todo lo que se nos ha ido pegando a lo largo de la vida, todas estas cosas que nos distraen, nos llevan por caminos de egoísmo, de muerte, no de vida. El Señor es la verdad. Contemplar a Cristo nos permite contemplar la verdad de lo humano, del proyecto de Dios. El proyecto de Dios para cada una y cada uno, y desde luego el proyecto de Dios para todo el colectivo, para esta gran familia a la que el Señor nos invita. Y finalmente Él es la vida. Eso lo representamos simbólicamente en cada Eucaristía. El pan, que en el contexto del Mediterráneo, donde nace nuestra fe, era el principal alimento, pues ahora se convierte en símbolo del alimento definitivo del ser humano, que es el Dios que se le entrega, el Dios que se dona. La tercera vez que aparece Tomás en este camino de altibajos, ¿verdad? Pues no sabemos qué le pasó, a lo mejor le dio coraje que Jesús escogiera aparecerse en un rato que él no estaba, o duda, ¿verdad? A lo mejor se siente excluido del grupo. Él quiere ver al Jesús como lo vieron los demás. Les comentaba hace un rato que no se da cuenta de que algo debe haber pasado. Está tan distraído en los requerimientos de su ego que no se da un tiempo para contemplar la alegría de los que están alrededor de él. Ese es el milagro y el misterio de la resurrección y del envío, como decíamos al hablar del texto de los Hechos, ¿no? El Señor nos envía con ese espíritu que hemos recibido para sanar al mundo a través del perdón, a través del don de sí, de la entrega gratuita, incondicional, por amor a los hermanos, y a través de eso sanar los pecados, sanar al mundo. Cristo estaba vivo en todos los que lo rodeaban. Tomás no lo veía. No lo veía porque quería acercarse desde la perspectiva de su propio ego. Como pasa en otras de las peticiones de las autoridades religiosas, danos una señal, quiero una señal. Finalmente, el texto reivindica a Tomás porque no abandona a los apóstoles. Se queda ahí, tiene la esperanza de algún día llegar a descubrir lo que hay en medio de esa situación, de lo que ellos vivieron. Y finalmente el encuentro con el Señor se le da, un encuentro que permite consolidar, fortalecer su fe. Y es en boca de Tomás, de este que duda, la confesión de fe de toda la Iglesia está puesta en el Evangelio de Juan. Señor mío y Dios mío. Hay tantos caminos para acercarnos al Señor resucitado, tantas maneras de experimentar que está vivo en medio de nosotros. Aprovechemos este domingo de la misericordia para recuperar cuántas veces hemos sido beneficiarios de la misericordia de hermanos y hermanas que teniendo el corazón lleno de Cristo, nos han dado una mano, nos han perdonado, nos han ayudado, nos han dado testimonio. Aprovechemos esta octava de Pascua, este día de la misericordia, para renovar nuestra experiencia de haber visto, encontrado al Señor. Que así sea. Les invito a que durante esta semana recuperemos nuestra historia de misericordia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que alguien nos recibe, que alguien nos ama, que alguien nos abre el corazón para sanar nuestras heridas.
Hay tantas personas que viven vinculadas a Cristo de una manera sencilla, humilde, sin demasiados aspavientos, pero que sin embargo van dejando por el mundo una presencia de paz. A veces es de una manera clara, alguien que nos da una ayuda que no esperábamos y que podemos captar inmediatamente, puede ser de tipo inclusive material. A veces es una presencia que no esperábamos y que transforma nuestro corazón cuando nos sentíamos en la oscuridad o tristes y de repente cambia solamente con esa presencia. También es una manera como podemos ser misericordios hacia otras personas. ¿Y qué podemos decir de las personas que a lo largo de nuestro caminar en la vida han salido de su propio querer, amor e interés, como dice San Ignacio, para entregarse a la vida y al servicio de otros seres humanos, otros hermanos y hermanas, que aunque no nos haya tocado directamente el contemplar la vida y el testimonio que dieron, transformó nuestra conciencia, nos permitió experimentar a este Dios vivo, a este Dios que a través del amor hace resucitar a los muertos. Aprovechemos esta semana para recuperar nuestra historia de misericordia. Que así sea, que tengan una buena semana. Dios con ustedes.